Sí, lo que estábamos diciendo es que todo eso es una riqueza. Uno, el que él comprende desde su conocimiento, desde el estudio de la Torá, desde todo lo que es las escrituras, él va entendiendo, ¿verdad? Cómo las escrituras formaban parte de muchas promesas. Y él comprende eso, básicamente él comprende eso. Acuérdense que las cartas de Pablo es lo primero que se escribe antes que los evangelios. Entonces él es el que llega a esa comprensión, pero esa comprensión no solamente es del intelecto y la capacidad, claro, él tiene esa capacidad y ese intelecto porque ha estudiado, pero aquí es donde viene el encuentro con la persona de Jesús que le enriquece con el espíritu toda ese conocimiento humano que él tiene. Entonces vean, por ejemplo, eso lo pueden ver aquí, cabal, cuando él habla ante los judíos en Jerusalén, ante el Sanedrín, en el propio idioma del pueblo, ¿verdad? Él tiene ese conocimiento y entonces puede él defender su causa. Es más, él al final de cuentas, él es el que defiende su causa, no hay nadie que lo defienda a él. Y aquí entran estos discursos, ¿verdad? Entonces, claro, están estos elementos del tema de la conversión, es vital, el encuentro con el resucitado, el impacto que causa en su vida. No es que, como vuelvo a repetir, no son cosas que le pasaron de la noche a la mañana, él tiene todo un proceso, él tiene la experiencia, pero luego todas las piezas las tiene que volver a poner él en su lugar y definitivamente él ahí se entrega a la causa de Cristo, ¿verdad? Y ahí pues vemos esos viajes, vemos también los esfuerzos para que el mensaje no sea distorsionado, sino que, fíjense, es interesante porque no hay internet, no hay WhatsApp, no hay nada de eso. Él tenía que viajar para llegar a cada uno de ellos, ¿verdad? Para regresar a Jerusalén, para hablar con con Pedro Santiago. Entonces, todo ese esfuerzo humano que él pone al servicio de Jesús, ¿verdad? Por supuesto, esa es que dijéramos yo, la disponibilidad que él pone de su parte, pero tenemos la acción del Espíritu Santo que está actuando constantemente en él. Y entonces ahí se refiere a las visiones, a que escuchó, a que el Espíritu le dijo. Entonces, Hechos está diciendo algo muy importante. Las comunidades, los movimientos cristianos, pues empiezan a formar gracias a la acción del Espíritu. Pero en esa acción del Espíritu hay personas que se ponen a la disposición de esa acción, o sea, no le resisten. Estas personas pues van a ser los apóstoles, no directamente los 12, que ustedes vieron que en el primer momento se cambie, pues se necesitaba escoger a alguien que suplantara a Judas y es Matías. Entonces están los 12, pero ya se fijaron que los 12 se dedicaban a la predicación. Luego vimos ese proceso de otras necesidades en las comunidades y escogieron. ¿Cómo escogían? Pues presbíteros para que se hicieran cargo de las comunidades, diáconos para servicio de las viudas, huérfanos, ancianos y todo con imposición de manos. Entonces aquí hay un pequeño detalle para que nosotros vayamos viendo que el tema de la institución en su origen es el servicio, ¿verdad? ¿Cómo van a servir? Y hasta se encuentra una frase que dice, nosotros no podemos hacerlo todo, dicen los apóstoles, nosotros nos vamos a dedicar a anunciar a Jesús, pero hay tantas necesidades en las comunidades. Luego ven aquí ustedes, cosa que ya les puse énfasis, que antes de ser escrito ya se practicaban ciertos ritos, como hoy le llamamos sacramentos, que era el bautismo, claramente, ya están viendo ustedes que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pregunta aquí Pablo, ¿ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Pues es lo que nosotros tenemos como confirmación, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la acción del Espíritu Santo directamente en el sacramento de la confesión. Y luego tenemos la Eucaristía.
la fracción del pan. Esos ya se celebraban desde el principio, antes de que nada fuera escrito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el primer momento no son normativas, no son leyes ni reglas a vivir, sino es el encuentro personal con Jesús, y de ahí va a surgir una serie de cosas que nosotros vamos a ir haciendo para mantener esa relación con Él. O sea, ya más adelante van a entrar otros sacramentos, pero ya vemos en la primera comunidad, ya antes de que sea escrito como que hay que recibir el sacramento, como que ya vemos en el Evangelio que Jesús dice, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre. Eso se ve en los Evangelios. Pero, ojo, ¿en qué fecha fueron escritos los Evangelios? Por eso es que ustedes tenían que ver la introducción, ¿verdad? ¿Sí se fijan la importancia de eso? Ustedes por eso tienen que ver la cronología de las cartas, porque Sí, licenciada. eso lo va a decir en los Evangelios, pero lo va a decir cuando se va a poner en escrito, cuando primero ya se practicaba. No sé si me doy a entender lo que quiero decirles. Sí, licenciada. Porque Lucas lo escribe en alrededor del año 70, ¿Sí? Y y ni aquí siquiera vamos en el 70. 58. Vaya, vio, eso es lo que yo quiero que ustedes logren darse cuenta, que antes de que esté escrito, que se mande como una orden, incluso que Jesús diga, vayan por todo el mundo, ya lo hizo Pablo. ¿Se fijan? Primero es la experiencia vivencial, después todo se pone por escrito para que no se pierda, pero lo primero que se escribe son estas cartas que Pablo dirige a las comunidades. Va. Entonces, entendido eso, pues ya vamos viendo, ya le vamos encontrando un poco la nariz a este relato, ¿o no? Entonces, vean aquí en Cesarea dice, pues hay un discurso de Tértulo, el abogado acusador. Acusa a Pablo de alborotador y de profanar el templo. Bueno, aquí tendría que ser Cesarea de Filipo, ¿verdad? Para que esté todavía hablando del templo. Luego hay un discurso de Pablo ante el gobernador Antonius Félix y su esposa. Pablo da una explicación resumida de la fe cristiana. ¿Cómo dijimos que se llaman estos discursos resumidos o amplios? ¿Cómo se llaman? Sumarios. Sumarios, pequeños o grandes, ¿verdad? Y ante el rey Agripa, imagínense, hasta el rey. Pablo repite de nuevo la historia de su conversión, otra vez los sumarios, ¿verdad? Y hay un diálogo interesante al final del discurso. Entonces, fíjense cómo se va teniendo pues esta síntesis y esta conclusión para remachar. ¿Qué es lo que remacha y que constantemente dice? Pues la experiencia de Pablo, por eso tantas veces la narración de la conversión, la explicación de la historia de la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué temas son los que toca principalmente en estos discursos? Fíjense que es muy interesante darse cuenta que hoy hay, pues mucha gente se llama cristiana, ¿verdad? Es seguidora, católica, no sé. Pero fíjense que el tema más importante es la esperanza de la resurrección de los muertos. Fíjense ustedes que ante la gran pandemia del COVID, ante tantos sucesos trágicos y dolorosos que han habido, a gente cercana que conocemos o amigos, en fin, y que son seguidores, yo he observado con mucha pena y tristeza que el tema de la esperanza de la resurrección no es lo que de alguna manera sostiene a los cristianos. Y es cuestionable eso, porque realmente es el tema central del cristianismo. De hecho, Pablo va a decir, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe.
o sea, de balde. Y es interesante que hoy, siglo XXI, y que tenemos esta pandemia donde esta experiencia de la muerte ha estado tan cercana, vuelvo a repetir, esta esperanza no se predica ni siquiera en las Eucaristías, no se fomenta. ¿Lo han notado ustedes o no? Lo que hay es miedo, la petición de que se quite la pandemia, de que cosas así. Pero aprovecharlo como este anuncio, como hace Pablo aquí, tema principal, la esperanza en la resurrección de los muertos. Si en realidad se cree en lo que representa Jesús y lo que es, pues no le tendríamos miedo a la muerte. Pero no solo eso, ¿verdad? Sino que ese sería nuestro gran tema por el que realmente nosotros estamos convencidos de ser seguidores de Jesús porque creemos en eso. Y si ustedes se fijan, el tema trágico cuando Pablo no logra tener éxito en Atenas es porque justamente anuncia a Jesús que lo mataron pero resucitó. Y entonces le dicen los atenienses, les dice, ay, mira, de esto nos hablas otro día. Nosotros no creemos en eso. Okay. Entonces vean ustedes de que hoy podrán haber muchas misas, muchos temas de piedad. Fíjense que en el tema de la Eucaristía, pues básicamente en la parte de la consagración y después cuando nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos. Vean ustedes, es que a veces nosotros repetimos cosas que no creemos o no vivimos. Anunciamos, quiere decir que este es el tema principal que nosotros utilizamos en nuestra experiencia cristiana. Nosotros proclamamos tu muerte, o sea, te mataron. Anunciamos que estás vivo y esperamos volver que vengas nuevamente. Ese es el tema central de las primeras comunidades. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que solo repiten como loros, pero no entienden ni de qué están hablando. Porque por experiencia propia y de mi familia, no saben ni cuándo pararse, ni cuándo sentarse, ni qué hacer, ni qué contestar, ni nada. Bueno, pero eso es fácil enseñar. Pero luego... no crea, licenciada, usted dice que es fácil y ahí la voy a llevar a mi casa para que vea si es fácil. Pues yo lo que creo es que cuando de veras, todos tenemos nuestros muertos, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero en lo personal he encontrado mucho consuelo creer en la resurrección. Me ha consolado mi corazón. Pues es que por eso, porque es me ha consolado mi corazón. Es el tema de la esperanza. Es realmente donde nosotros tendríamos que saber que ser cristianos es estar 100% convencido de que la persona que va al cementerio no está ahí. No. Y que ya ha trascendido a un nivel diferente. Y fíjense que es que eso se los comparto porque acaba de pasar aquí por donde yo vivo, que un colaborador, ministro de la comunión, murió, pues, y entonces la esposa está desconsolada y sus ojos totalmente hinchados, llora que llora, bueno. Entonces un día que está viniendo a misa casi todos los días aquí a la rectoría, y entonces un día fue la lectura justamente de la... De la viuda. No, pero de la viuda que se casa con los hermanos. 7 veces. 7 veces, sí. Esa fue la lectura, ¿verdad? Y entonces luego, pues la primera lectura también fue algo parecido, fue la de Tobías, ¿verdad? Que igual Ana también se había casado varias veces y se le habían muerto. Va. Entonces, cuando salimos, le digo yo que cómo se siente. Ay, oiga, pues,
en misa y desesperada. Entonces le dije yo, ay, pero mire, le digo yo, tan bonito todo lo que le dijo hoy el Señor, le dije yo. Y me dijo, yo no entendí nada. Fíjese, pues, Ay, llegando a pobrecito. misa, obviamente es para estar confortada, pero la palabra fue muy, muy bella para ella. Para ella. Entonces le decía yo, pero se fija, le dije yo, que Jesús hoy en su palabra dice, ¿y cómo es que ustedes dicen Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos. O sea, Es ¿qué de le está vivos. diciendo Jesús ahí a usted? Que don Héctor no está Está muerto, bien, está bien. está vivo en un estado diferente. Entonces ella me contestó, ni me puso mucha atención y me dijo, ay, yo ni siquiera entiendo por qué esa mujer se casó tantas veces, me dijo. Entonces le digo, usted dele gracias a Dios de no vivir en esa cultura, porque si con un muerto, imagínese cómo está, si fueran 7, ya se imagina usted qué dolor tras dolor, le dije yo. Bueno, esa se rió y todo eso, y luego me dijo, ay, pues mire qué alegre que me habló, me hizo mucho bien, pero no, Pero no entendió. al día siguiente estaba igual otra vez y todos los días ha estado igual. Entonces digo yo, qué triste, porque son cristianos sin saber por qué son cristianos. Ya veo, por eso le digo que si usted no entiende, mire, si algo me molesta a mí tanto cuando voy a misa es tanto esperar la bendita Eucaristía para ese momento tan grandísimo. Y Sublime. está uno en oración con Dios y anuncios de la parroquia para la próxima semana y que no sé qué, pero que no, ni siquiera ahí respetan por lo menos 5 minutos de concentración y de enseñarle a la gente que es el momento de más grandioso que uno tiene que recibir a Dios mismo. Y empiezan anunciamos o ya pasan con la bolsita del pisto. No, hombre, ni Carolina, siquiera ellos mismos. O empiezan a cantar un montón de, peor si la del coro desafina y le quitan a uno la inspiración, ¿no? Bueno, digo, Carolina, que hay que vivir la misa desde el inicio y el final, por supuesto que es especial, pero creo yo que toda la misa es especial y el tiempo sí, algunas iglesias lo tendrán distinto. Yo quisiera, sobre lo que decía la licenciada, se murió el papá de un esposa de un mi sobrino. Y ese evangelio que decía usted, licenciada, se lo envié yo a ella. Y aquí tengo después, y hablaba de la resurrección, de dónde se encuentra él. Ese fue el padre, lo dijo así. Y me dice, qué lindo mensaje, me llena de paz, me puso, nada más. ahí está. Es Ahí porque se es un mensaje de esperanza, ¿verdad? Y entonces nosotros pues tendríamos que ser, yo no digo pues que estemos haciendo cola para irnos al cielo, pues no, tampoco. Pero sí tendríamos que estar pues más o menos lo más tranquilo que se pueda, porque humanamente pues habrá un momento en que nos tendremos que ir y entender pues que las cosas, el Salmo lo dice, el ser humano, aunque viva 100 años, ¿qué son 100 años para el Señor? Es como una hierba, dice que hoy es y mañana no es, pero esa no es la tragedia. O sea, al contrario, ya Jesús viene y anuncia el tema de la esperanza. Y no solo lo anuncia, sino que ya Pablo va a decir, él como primicia, resucita para darnos a entender que si Él, que es la cabeza, resucitó, nosotros que somos su cuerpo también resucitaremos con Él. Por eso dice, porque si en Él vivimos, en Él morimos, ¿verdad? Y si con Él morimos, pues con Él resucitamos. No por méritos, sino por los méritos de Jesús, no por méritos nuestros, ¿verdad? Entonces vean ustedes que este tema es muy, muy, muy importante. Básicamente es el tema central del cristianismo. Y entonces Pablo lo tiene sumamente claro, ¿verdad? Luego, puesto que este es el tema central principal, este es el tema que hay que llevar de la misión, es el mensaje
para que la gente no viva así como dicen, angustiadas, deprimidas, bueno, no sé qué más palabras hay, ¿verdad? Entonces, todas esas palabras es la única, fíjense, el cristianismo es el único que presenta este tema esperanzador. No, las otras religiones, porque fíjense ustedes que esto es el tema de Jesús, o sea que el judaísmo no lo tiene, porque no tiene a Jesús. Ellos creen en algo, porque ya saben ustedes, dicen los fariseos sí creían, los saduceos no, están dentro del judaísmo. Los musulmanes pues también creen en alguna cosita por ahí, porque si son capaces de dar la vida y morir es porque piensan que van a entrar al reino de Dios o no sé cómo le llamarán. El hecho es que todas estas tienen ciertas ideas, pero nosotros no tenemos una idea, nosotros tenemos a la persona viva de Jesús. Y más aún en la Eucaristía, allí pues está presente. Entonces nosotros tenemos muchos elementos que si verdaderamente los entendieran, y justamente los cursos de Biblia son para eso, para comprender nuestra fe y razonarla, ¿verdad? Entonces, a partir de... Licenciada, ¿en dónde se puede inscribir uno a un curso de Biblia? Ustedes están llevando un curso de Biblia ahorita con... Ay, no, porque usted va muy rápido, yo quiero uno más lento. Ah, bueno, pues organicémonos y lo damos lento. No, en el Ministerio Trigo hay cursos que son de Ministerio Trigo. semestre solo para el tema de Biblia, por ejemplo. Ok. Hay que Bueno, informarse. entonces, pero también pueden hablar con el padre Porfirio y ustedes pueden tener ahora que se están dando los temas libres, no sé cómo se llaman, temas libres, algo así. Ustedes pueden pedir algo de eso. Entre más ustedes se formen, sí, pues eso va a ser muy importante y podrán apoyar a los dominicos y tener esa riqueza. Bueno, entonces vean ustedes que este tema de la misión que se le ha confiado es justamente en relación a esto, a la esperanza, ¿verdad? De quitarnos la angustia y la desesperación ante la muerte, que es inevitable. Bueno, pues ya entonces aquí en Jerusalén, Pablo y su comitiva llegaron, mire, fíjese, aquí les presenta el año 58, visita a Santiago y a los presbíteros. Pablo narra las maravillas que por su ministerio Dios ha obrado. Oiga, eso es interesante. No es Pablo, es Dios el que ha obrado en Pablo a favor de los gentiles. Los hermanos le advierten a Pablo que se sospecha de él, claro, ¿verdad? Hay muchas dudas en relación a él y le piden que cumpla con la ley, ¿verdad? Que se haga presente. Ay, me fui para atrás. Entonces, Pablo, los judíos venidos de Asia ponen al pueblo contra Pablo. El tribuno romano Claudio Licia arresta a Pablo. Pablo pide hablar al pueblo. Pronuncia otra vez, aquí estamos todavía en Jerusalén, ¿verdad? Porque está hablando en arameo. Otra vez cuenta su vocación, su destino como testigo. Oigan, la palabra testigo de Jesús. ¿Y cómo es posible que sea testigo si él no vivió en el momento histórico de Jesús de Nazaret? Okay. Entonces, Pablo está más o menos en la misma situación que nosotros, ¿verdad? Que no vivimos el momento histórico, pero de alguna manera se dan cuenta que es el primer fariseo realmente convertido, porque en los evangelios nosotros encontramos a Nicodemo y a José de Arimatea, que están más o menos ahí en el templo. Pero así, un fariseo ferviente, acuérdense ustedes que las discusiones de Jesús con los fariseos fue intensa en los evangelios, ¿verdad? Entonces, Pablo es el primer fariseo que se convierte, pero con el resucitado. Entonces, eso,
el cristiano debe ser un testigo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que experimentar la persona viva de Jesús en su vida, en su historia, no con ideas extrañas, sino con su propia experiencia en los momentos de su vida cotidiana, en la enfermedad, en las alegrías, en el sufrimiento, en todo tipo de situaciones. Entonces, al dar este testimonio, pues lo mandan a azotar. Y aquí es donde Pablo apela al César, ¿verdad? Luego todavía está apelando, pero todavía está todavía en el Sanedrín, está todavía en Jerusalén. Habían ahí fariseos y saduceos. Hizo bajar a Pablo y los puso ante ellos, ante los fariseos y los saduceos. Y Pablo tiene lo que dijimos, que toda esta parte es de discursos, ¿verdad? Tiene una gran intervención. Al pronunciar su defensa, se produce un altercado entre fariseos y saduceos y Pablo resulta inocente. Aquí es donde decía Beatriz, Jesús se le aparece y le reconforta. Esto ya lo habíamos visto en Atenas también, pero aquí lo tenemos en este capítulo, es lo mismo, o sea, no se le aparece una sola vez, como dice Beatriz, no explica cómo es la aparición, ¿verdad? Porque ya en esto Pablo ya podría haber hecho un retrato de Jesús, de cómo era, ¿verdad? Entonces, pero acuérdense ustedes que es una forma de hablar. Él le dice, ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así lo darás en Roma. Entonces, ya vemos. Ya en el capítulo 23, pues ya vemos lo que hemos visto en todo Hechos de los Apóstoles, que los judíos están en contra de Pablo y lo quieren matar. El sobrino del apóstol se entera y le avisa. Pablo envía al joven a informar al tribuno y este lo hace llevar a Pablo a Cesarea. El tribuno envía una carta al procurador Félix informándole que va a llegar Pablo, ¿verdad? Félix recibe a Pablo y lo manda al pretorio. Es un poco parecido con Jesús, ¿verdad? De Herodes a Pilatos, o sea, primero está con el Sanedrín, después estos lo mandan a Herodes, después lo mandan a Pilato, que ustedes ven más o menos lo similar. Ya en Cesarea Marítima está el proceso ante el procurador Félix, Antonio Félix, que es el procurador de Judea, y aquí hay pues algunas características de este personaje muy parecido también a Pilato, codicioso, pues brutal, disoluto, gozaba de un poder real, con un alma de esclavo. O sea, quiere decir que estaba vendido, ¿verdad? Totalmente a Roma, aunque era procurador de Judea. Ante este hombre se presenta el sumo sacerdote, algunos ancianos y el abogado acusador, Tértulo. Y después de la acusación formal se concede la palabra a Pablo. El apóstol rechaza toda acusación contra el orden público porque él no está haciendo nada en contra de nadie, solo está anunciando y está confesando su fe que tiene en el Dios de sus padres, ¿verdad? Entonces, él pues rechaza que él sea un alborotador y subraya su creencia. Otra vez, vean por favor, la resurrección. El tema es ese y tanto revuelto que hay por ese tema. Luego Pablo concluye que digan esto, que digan estos qué delito encontraron en mí cuanto comparecí ante el Sanedrín, como no fuera solo la afirmación que pronuncié cuando estaba en medio de ellos, que soy juzgado hoy por vosotros a causa de la resurrección de los muertos. Ya se fijan ustedes la importancia del tema. Sí. Y entonces Félix ordena al centurión que custodia a Pablo, que le permita cierta libertad y que los suyos le asistan. ¿Quiénes son los suyos?
la comunidad, ¿verdad? Él era consciente de la inocencia de Pablo. Ahí es donde llega Lucas, ahí es donde llega Lucas a estar con él y a escribir, ¿verdad? Pues esa ya será una parte de eso fue Lucas que puede entrar a verlo, ¿verdad? De hecho, aquí pareciera que es eso, ¿verdad? O que está con el esclavo. Okay. Entonces, ante Festus, Pablo apela al César. Los judíos pidieron a Festus que llevara a Pablo a Jerusalén para hacerle el juicio. Festus no acepta y ellos tuvieron que bajar a Cesarea. El procurador interroga a Pablo, el apóstol le pide comparecer ante el César. Y Pablo está ante el rey Agripa, dos, ¿verdad? Y Berenice llegaron a Cesarea. Agripa, Berenice y Drusila eran hijos de Herodes Agripa. Festus le hace saber que tiene en prisión a Pablo. Agripa manifiesta su deseo de escucharlo. El procurador concerta una reunión para el día siguiente. Festus toma la palabra, presenta al prisionero, señala que no hay acusación formal contra él y que va a ser enviado al César, ¿verdad? Otro discurso de Pablo, que ha comparecido ante los judíos y ante el Sanedrín y ante el procurador de Roma, ahora ante el rey. El discurso de Pablo ante el rey Agripa es una pieza literaria perfecta. Lucas destaca el testimonio del apóstol ante el rey. Vean otra vez la palabra testimonio. Un testigo es una persona que ve y que escucha y que por lo tanto, incluso es un tema jurídico, ¿verdad? La persona da un testimonio veraz, o sea, porque sabe lo que está diciendo. Y entonces aquí empieza él su discurso con un exordio, una exhortación que dirige al rey con confianza, declarándolo conocedor de las costumbres judías. O sea, el rey conoce. Y aquí tienen la primera parte de ese discurso. El apóstol confiesa la rectitud de su vida, apela a su fe según las creencias fariseas. Fíjense, no se cambió de religión. ¿Se fijan? Simplemente tuvo un desarrollo. Él no se cambió de judío a cristiano, sino que... No, ahí dice que da culto a Dios. Te da culto al Dios de mis antepasados, dice. Ahí está. O sea, él no se cambió de religión. ¿Se fijan? ¿Verdad? Subraya su causa en otra vez, la esperanza de la resurrección. Esta esperanza ha comenzado a realizarse en la resurrección de Cristo. Esa es la primera parte. Luego la segunda parte, Pablo hace una breve relación de su primera actividad en contra de los cristianos, cuando era perseguidor, ¿verdad? Narra luego la aparición de Jesús camino a Damasco. Entonces, fíjense bien que esa aparición, acuérdense, que no fue así en persona, fue voz, fue luz, fue truenos, fue una teofanía, se llama, ¿verdad? Entonces Jesús está vivo, es una luz más. Jesús resucitado es una luz más, resplandeciente como el sol. De hecho, la narración de la conversión, una parte es eso, luz, ¿verdad? Y Jesús lo constituye a él como ministro, testigo y apóstol. En las cartas él va a decir que es apóstol por Cristo, ¿verdad? Y hay reacciones del auditorio. Festus le interrumpe gritando que está loco. Pablo, las muchas letras te hacen perder la cabeza. Pablo se defiende diciendo que al hablar así se dirige al rey Agripa, que conoce las costumbres judías. Y la reacción del rey es diferente. Por poco me convences a pasar por cristiano. Entonces vean ustedes de que el punto no es tanto de que tengan que pasar de una realidad a la otra, o sea, de una religión a otra, sino que lo que ustedes se van a dar cuenta aquí es el progreso
que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Por eso tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el tiempo de Pablo solo hay uno, que es la Torá, que es lo que había escrito, ¿verdad? Pero ya luego, con la elaboración de los evangelios, el Corpus Paulino y otros documentos más, pues tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero estos se forman a partir de este momento, ¿verdad? Y ante la destrucción de Palestina, pues es necesario escribir. Entonces escriben los evangelios. Pero no es cambiar de religión. Por eso aquí encuentran ustedes eso, ¿verdad? Por poco me convences de pasar a ser cristiano. Ya luego en Cesarea, Lucas vuelve a mencionarnos que continúa con Pablo, menciona el nombre del centurión que los custodia, que es Julio, y tal parece como si llevara un diario de viaje, ¿verdad? Una bitácora, porque él va a estar llevando esa narración con viveza y cautiva al lector. Nos quedan 2 minutos, ya casi, nos queda solo, estamos ya terminando, aquí termina, todavía tenemos, vamos a ver, como 6, ya no nos da tiempo de terminar. Licenciada, disculpe, es que la otra clase empieza a las 20:55. Bueno, ya estamos, ya terminamos entonces ahorita la clase, nos quedamos entonces aquí, de Cesarea a Creta. ¿Qué número es el de diapositiva? 174. Aquí nos quedamos. En el capítulo 27, del 1 al 28. Y por favor, ya empezando entonces las cartas, eso ya va, porque nos quedan ya muy poquitas diapositivas de Hechos de los Apóstoles, y ya la semana entrante, si Dios lo permite, entramos al Corpus Paulino. Así es que tengan buena noche, que descansen, y ahí les subo las Gracias, licenciada. grabaciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Que pasen Que feliz. descanse. Igual ustedes, gracias. Igual. Próximo Gracias. lunes, Muchas gracias. 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 Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche.